Hola queridos hermanos, gracias por estar aquí con nosotros en este momento tan especial. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, no olvides darle like y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu testimonio también es importante para nosotros. Ahora vamos con esta historia, que cambiará tu forma de ver la hospitalidad y la fe. En el corazón de Guadalajara, en la colonia Santa Tere, donde las casas de adobe se mezclan con construcciones modernas y los sueños jóvenes chocan contra la realidad económica más cruda, vivía Paloma Vázquez, una joven de 24 años que había perdido todo lo que creía seguro en su vida. Era el 15 de octubre y las primeras lluvias del otoño golpeaban el techo de lámina de la pequeña casa que había heredado de su abuela Socorro. Paloma se encontraba sentada en el único sillón que le quedaba, contando por 10ª vez los billetes arrugados que tenía sobre la mesa de madera vieja. 230 pesos. Era todo lo que restaba después de pagar la luz, el agua y comprar las medicinas para doña Carmen, su vecina de 80 años que vivía sola y dependía de su ayuda. Había perdido su trabajo en la tienda de ropa 3 semanas atrás. Recorte de personal por la situación económica, le había dicho el gerente sin siquiera mirarla a los ojos, como si despedir a alguien fuera tan simple como cambiar de canal en la televisión. Desde entonces, había tocado la puerta de cada negocio en un radio de 5 kilómetros, había llenado aplicaciones en línea hasta que sus ojos ardían, había vendido casi todos sus muebles y pertenencias. Necesitamos personas con experiencia. No tenemos vacantes en este momento. Le avisamos si surge algo. Deje su currículum, la llamamos. Las respuestas eran siempre las mismas, y con cada rechazo, Paloma sentía cómo se le hacía más pesado el corazón y más difícil mantener esa sonrisa que había sido su marca personal desde niña. Su celular sonó con un mensaje de texto que hizo que se le helara la sangre. Paloma, necesito que me pagues los 3,000 pesos que te presté el mes pasado. Mi esposo perdió el trabajo y necesitamos el dinero urgente. Por favor, deposítamelos antes del viernes. Tu prima Lucía. Paloma dejó caer el teléfono sobre la mesa y sintió cómo las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. 3,000 pesos que había pedido prestados cuando pensaba que su situación era temporal, cuando creía que en una semana tendría otro trabajo, cuando no imaginaba que su vida se desmoronaría tan rápidamente. Se levantó del sillón y caminó hacia la pequeña cocina, donde abrió el refrigerador por costumbre, aunque sabía perfectamente lo que iba a encontrar. 2 jitomates un poco pasados, medio kilo de arroz, una lata de frijoles y un pedazo de queso que había estado ahí desde hacía 4 días. Abuelita Socorro, murmuró hacia la foto enmarcada que presidía la sala, donde su abuela sonreía con esa paz que solo da una vida vivida en fe. No sé qué hacer. Tú siempre decías que Dios provee, pero yo ya no veo cómo va a proveer. Ya no tengo nada más que vender, ya no tengo a quién pedirle prestado, ya no sé dónde más buscar trabajo. Su abuela había muerto 8 meses atrás, dejándole como herencia esa casita pequeña pero digna y sobre todo una fe inquebrantable que Paloma sentía que se le estaba escapando entre los dedos como arena. Me enseñaste que siempre hay que ayudar al que necesita, continuó hablándole a la foto, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien más si yo misma me estoy ahogando? ¿Cómo voy a hacer las manos de Dios en la tierra si ni siquiera tengo para comer? El sonido de la lluvia se intensificó y Paloma escuchó a doña Carmen toser en la casa de al lado. La señora mayor tenía bronquitis crónica que empeoraba con la humedad y dependía completamente de Paloma para todo: las compras, las medicinas, la compañía. Era la única familia que le quedaba en el mundo desde que su hijo se había ido a Estados Unidos 15 años atrás y nunca más había regresado. Paloma tomó su suéter más grueso y corrió bajo la lluvia hacia la casa vecina. Encontró a doña Carmen sentada en su mecedora, envuelta en un rebozo que había conocido mejores tiempos, tosiendo con esa tos seca que la mantenía despierta todas las noches. ¿Cómo se siente, doña Carmen? ¿Ya se tomó la medicina? Ay, mijita, ya se me acabó desde ayer, pero no te preocupes, no quiero ser una carga más para ti. Sé que tú también estás pasando por momentos difíciles. Paloma sintió que algo se le rompía en el pecho. Doña Carmen necesitaba esa medicina todos los días, sin falta. Costaba 120 pesos, dinero que Paloma no tenía, pero tampoco podía dejar que la anciana sufriera.
No se preocupe, doña Carmen. Mañana temprano voy por su medicina. Usted tome mucha agüita de té y trate de descansar. Esa noche, Paloma se quedó despierta hasta muy tarde, haciendo cuentas que nunca cuadraban. Si compraba la medicina de doña Carmen, le quedarían 110 pesos. Si pagaba el gas que estaba por cortarse, le quedarían 80 pesos para comida de toda la semana. Si no hacía nada, doña Carmen podría empeorar gravemente. Dios mío, susurró en la oscuridad de su recámara, donde las goteras marcaban un ritmo constante al caer en las ollas que había puesto en el suelo. Ya no sé qué hacer. Se supone que tú cuidas de los que cuidan a otros, pero yo estoy cuidando a doña Carmen y siento que tú me has olvidado completamente. He sido buena persona toda mi vida. He ayudado a quien ha necesitado. He ido a misa. He orado todos los días. He tratado de vivir como mi abuela me enseñó. ¿Por qué entonces mi vida se está cayendo a pedazos? Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba con un Dios que parecía estar de vacaciones, ausente de su realidad cotidiana, hecha de facturas sin pagar y oportunidades que nunca llegaban. Si realmente existes, si realmente te importo, necesito una señal. Necesito saber que no estoy sola en esto, porque si no llega algo pronto, voy a tener que irme de aquí y doña Carmen se va a quedar completamente sola. Se durmió con esa oración en los labios y el corazón más pesado que nunca. Al día siguiente, el 16 de octubre, Paloma despertó con una determinación extraña. Tomó los últimos 120 pesos que tenía, se puso su chamarra menos rota y salió bajo la llovizna matutina hacia la farmacia a comprar la medicina de doña Carmen. Es lo correcto, se dijo mientras caminaba por las calles mojadas de su colonia. La abuela Socorro siempre decía que cuando ayudas a alguien que necesita más que tú, Dios se encarga de multiplicar lo poco que tienes. Después de darle la medicina a doña Carmen, que la recibió con lágrimas de gratitud y una bendición que le llegó al alma, Paloma regresó a su casa sin un solo peso en los bolsillos, pero con una extraña sensación de paz interior. Era mediodía cuando escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta. Por un momento pensó que podría ser algún vecino que venía a pedirle algo, o tal vez el cobrador de la luz que venía por el recibo atrasado. Cuando abrió la puerta, se encontró con un hombre que le calculó unos 35 años, empapado de la lluvia fría de octubre. Tenía el cabello café oscuro pegado a la frente, la ropa completamente mojada, y esos ojos eran de un color que nunca había visto antes. Azul profundo con destellos dorados, como si tuvieran luz propia. «Disculpe, señorita», dijo con voz suave pero firme. «Vengo caminando desde muy lejos», y me agarró la lluvia. «¿Sería mucha molestia si me permitiera refugiarme aquí hasta que escampe? No tengo dinero para pagar un hotel, y todos los comercios me han cerrado la puerta». Paloma lo miró de arriba a abajo. Su ropa, aunque empapada, se veía limpia. Sus manos eran de trabajador, pero no tenían la rudeza de quien hace trabajos pesados. Había algo en su presencia que transmitía una tranquilidad extraña, como si su sola presencia hubiera calmado un poco la tormenta. «Por supuesto, pase, por favor», respondió sin dudar, haciéndose a un lado. El hombre entró y se quedó parado en la entrada, goteando sobre el piso de cemento, como si no quisiera mojar más de lo necesario. «Gracias, señorita. No sabe cuánto se lo agradezco. Me llamo Manuel. Yo soy Paloma. Y no se preocupe, todos necesitamos refugio a veces». Paloma fue por una toalla vieja pero limpia y se la ofreció. «Tómese un té caliente para que no se vaya a enfermar. Tengo agua hervida en la estufa». No quisiera causar molestias. No es molestia para nada. Mi abuela siempre decía que la casa se bendice cuando recibe visitas. Mientras preparaba el té con las últimas bolsitas que le quedaban, Paloma observó a Manuel desde la cocina. Había algo extraño en él, algo que no podía definir. Se había secado el cabello y ahora se veía que tenía un corte sencillo pero cuidado. Su rostro tenía esa serenidad que solo se ve en personas que han encontrado paz interior. Y esos ojos, cada vez que la miraba, Paloma sentía como si él pudiera ver directamente su alma. «¿Viene de muy lejos?», preguntó mientras le servía el té en la única taza bonita que le quedaba, un recuerdo de cuando tenía un juego completo. «Vengo de donde la gente necesita que esté», respondió Manuel con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Voy a donde el corazón me dice que debo ir». Era una respuesta extraña,
Pero Paloma no insistió. Había algo en Manuel que la hacía sentir que no era un extraño común, que había algo especial en ese encuentro. ¿Y usted qué hace, Paloma? ¿Trabaja por aquí cerca? La pregunta simple tocó la herida más fresca de Paloma. Actualmente no tengo trabajo. Perdí mi empleo hace unas semanas y he estado buscando, pero está muy difícil. Manuel la miró con esos ojos que parecían entender más de lo que las palabras podían expresar. Debe ser muy difícil, pero veo que es una persona que no pierde la bondad a pesar de las dificultades. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando no tienes nada y aún así abres tu puerta para ayudar a un extraño, eso habla de un corazón que conoce el amor verdadero. Paloma sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía semanas que nadie le decía algo tan amable, hacía semanas que nadie la veía como algo más que una joven desempleada que molestaba pidiendo trabajo. A veces siento que mi bondad es una tontería, confesó. Ayudo a mi vecina anciana aunque yo misma no tengo para comer. Le di refugio a usted aunque no sé ni quién es. Mi prima dice que soy demasiado confiada, que la vida me va a enseñar a ser más egoísta. Manuel dejó su taza de té y se acercó un poco más. ¿Puedo decirle algo, Paloma? Ella asintió. Su bondad no es tontería. Su bondad es exactamente lo que este mundo necesita. Su corazón generoso, su disposición a ayudar sin esperar nada a cambio, su fe en la humanidad. Eso es lo más valioso que una persona puede tener. Pero no me sirve para conseguir trabajo, no me sirve para pagar las deudas, no me sirve para... ¿Está segura de eso? La pregunta quedó flotando en el aire mientras afuera la lluvia comenzaba a calmarse. Manuel se acercó a la ventana y miró hacia el cielo que empezaba a despejarse. Creo que ya puedo seguir mi camino, dijo. La tormenta está pasando. ¿Seguro? Puede quedarse más tiempo si necesita. Manuel sonrió otra vez con esa sonrisa que parecía cargar toda la calidez del mundo. Estoy seguro, pero antes de irme, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Realmente cree que Dios la ha abandonado? La pregunta golpeó a Paloma como un rayo. Era exactamente lo que había estado pensando, exactamente la duda que le carcomía el corazón todas las noches. No sé qué creer, respondió honestamente. He orado tanto, he pedido tanto, y mi situación solo empeora. Manuel asintió como si entendiera perfectamente. A veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que no esperamos. A veces nos envía exactamente lo que necesitamos, pero disfrazado de algo que no reconocemos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tal vez, solo tal vez, su oración ya fue escuchada, y tal vez la respuesta está más cerca de lo que imagina. Manuel se dirigió hacia la puerta, y antes de salir se volteó una vez más. Gracias por el refugio, Paloma. Gracias por demostrarme que todavía hay corazones puros en este mundo. Lo que hizo hoy por mí, no lo va a olvidar nunca. No hice nada especial, Manuel. Solo lo que cualquier persona decente haría. Exactamente. Solo lo que cualquier persona decente haría. Pero ¿sabe qué? Muy pocas personas son realmente decentes cuando están pasando por lo que usted está pasando. Cuando Manuel salió, Paloma se quedó parada en la puerta viendo cómo se alejaba por la calle mojada. Había algo extraño en su forma de caminar, como si sus pies no tocaran completamente el suelo, y cuando llegó a la esquina y se volteó para despedirse con la mano, Paloma hubiera jurado que por un momento había visto una luz suave rodeándolo. Cerró la puerta con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de tristeza por verlo partir y una paz inexplicable, como si algo hubiera cambiado en su casa, en su corazón, en su vida misma. No sabía que esa sensación tenía una razón muy especial. No sabía que acababa de darle refugio a alguien que había estado esperando toda su vida conocer. No sabía que su acto de bondad sincera había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre. Lo que sí sabía era que esa noche, por primera vez en semanas, iba a dormir en paz, con la certeza extraña de que algo bueno estaba por venir. Si esta historia te ha tocado el corazón y te identificas o pasas por algo parecido, deja tu pedido de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La mañana del 17 de octubre amaneció despejada, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado no solo las calles, sino también algo en el aire mismo. Paloma despertó con una sensación extraña, como si hubiera soñado algo muy hermoso, pero no pudiera recordar exactamente qué.
Se levantó más temprano que de costumbre y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno habitual, un té y una tostada con lo que quedaba del queso. Pero cuando abrió el refrigerador, se quedó paralizada. Ahí donde la noche anterior solo había 2 jitomates pasados y los restos del queso, ahora había una bolsa llena de verduras frescas, frutas, leche, huevos, pan y hasta un pollo entero. ¿Qué?, murmuró, frotándose los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Revisó toda la casa, pensando que tal vez había entrado alguien por error, pero las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro, exactamente como las había dejado la noche anterior. No había señales de que alguien hubiera entrado. Tomó su celular para llamar a doña Carmen, pensando que tal vez la anciana había pedido a alguien que le llevara comida, pero entonces recordó que doña Carmen no tenía llaves de su casa, y además, ¿cómo iba una señora de 80 años a conseguir todo eso? Debe ser Manuel, pensó. Tal vez regresó en la noche y encontró la manera de dejar esto sin despertarme. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Manuel había dicho que no tenía dinero, que había caminado desde muy lejos, que había buscado refugio porque no podía pagar un hotel. ¿De dónde habría sacado dinero para toda esa comida? Se vistió rápidamente y salió a preguntarle a doña Carmen si había visto algo extraño durante la noche. «Ay, mijita», le dijo la anciana, mientras regaba las plantas de su pequeño jardín. «Qué raro que me preguntes eso. Anoche tuve el sueño más hermoso de mi vida. Soñé que mi hijo había regresado de Estados Unidos y me traía regalos para toda la familia. Desperté sintiéndome tan en paz, como si realmente hubiera estado aquí, pero no vio a nadie en mi casa. No escuchó ruidos extraños. No, mijita, dormí como angelito toda la noche». «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Paloma decidió no contarle sobre la comida misteriosa. Doña Carmen ya tenía suficientes preocupaciones con su salud como para añadirle más confusión. Regresó a su casa y se quedó parada frente al refrigerador abierto, tratando de encontrar una explicación lógica. Era imposible que alguien hubiera entrado sin dejar rastro. Era imposible que la comida hubiera aparecido de la nada. Era imposible, pero ahí estaba. «Tal vez estoy perdiendo la razón», se dijo mientras preparaba el desayuno más abundante que había tenido en semanas. «Tal vez la desesperación me está haciendo alucinar, pero los huevos revueltos que se estaba comiendo sabían completamente reales. La leche fresca tenía el sabor exacto que recordaba. Las frutas estaban en su punto perfecto de maduración. Después del desayuno, decidió salir nuevamente a buscar trabajo, pero esta vez con una energía diferente. El haber desayunado bien la había llenado de fuerzas que no había sentido en semanas. Su primera parada fue en un café pequeño que acababa de abrir en la avenida principal. Había pasado por ahí todos los días durante las últimas semanas, pero siempre había un letrero de «No hay vacantes». Esta mañana, curiosamente, el letrero había cambiado. «Se busca mesera con experiencia en atención al cliente». Entró con el corazón acelerado. El dueño, un hombre de unos 40 años con cara amable, la recibió con una sonrisa. «Buenos días, vengo por el anuncio de trabajo». «Perfecto. ¿Tiene experiencia en restaurantes?» «No en restaurantes, pero trabajé 2 años en una tienda de ropa. Tengo experiencia en atención al cliente, manejo de caja y soy muy responsable». El hombre la miró de arriba abajo, no de manera irrespetuosa, sino evaluando si encajaba con el ambiente del lugar. «¿Sabe qué? Me gusta su actitud. Necesito a alguien que empiece hoy mismo. ¿Puede?». Paloma no podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio? ¿Hoy mismo?». «Sí. La mesera que tenía se fue ayer sin aviso y estoy desesperado. Le pago 4,500 pesos al mes, más propinas. El horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Le conviene?». 4,500 pesos. Era más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Y el horario le permitiría cuidar a doña Carmen en las tardes. «Sí, señor, me conviene perfecto». «Excelente. Soy Roberto Mendoza, el dueño». «¿Cómo se llama?». «Paloma Vázquez». «Bienvenida al equipo, Paloma. Empecemos». Durante toda la mañana, Paloma trabajó con una alegría que no había sentido en meses. Los clientes eran amables, las propinas fueron generosas y Roberto resultó ser un jefe comprensivo que valoraba el esfuerzo genuino. En el descanso del mediodía, mientras tomaba un café que Roberto le había invitado, no pudo evitar pensar en las coincidencias extrañas de las últimas 24 horas. El refugio que le había dado a Manuel,
la comida misteriosa en su refrigerador, y ahora este trabajo que había aparecido de la nada, exactamente cuando más lo necesitaba. ¿Será posible que Manuel tenga razón?, se preguntó. ¿Será posible que Dios sí esté respondiendo mis oraciones, pero de maneras que no esperaba? Cuando regresó a casa esa tarde, después de su primer día de trabajo exitoso, encontró otro sobresalto. En su mesa de la sala había un sobre blanco con su nombre escrito en una letra elegante que no reconocía. Dentro del sobre había 2,000 pesos en efectivo y una nota que decía: Paloma, gracias por tu hospitalidad ayer. Este es un pequeño regalo para alguien que demostró que la bondad verdadera todavía existe en el mundo. Úsalo sabiamente. Con gratitud eterna, M. Paloma se sentó en su sillón con las piernas temblorosas. 2,000 pesos. Exactamente lo que necesitaba para pagar parte de la deuda con su prima Lucía. Exactamente la cantidad que había estado pidiendo en sus oraciones durante semanas. Esto no puede ser casualidad, murmuró mirando los billetes como si fueran apariciones sobrenaturales. Esto no puede ser normal. Corrió hacia la casa de doña Carmen para contarle todo lo que había pasado. La encontró preparando té en su cocina diminuta, con mejor color en las mejillas, gracias a la medicina que había podido tomar. Doña Carmen, ¿usted cree en los milagros? La anciana se volteó con una sonrisa que arrugó toda su cara. Ay, mijita, a mi edad, si no creyera en milagros ya me habría muerto de tristeza hace muchos años. ¿Por qué me preguntas? Paloma le contó todo, sobre Manuel, sobre la comida que había aparecido en su refrigerador, sobre el trabajo que había conseguido, sobre el dinero misterioso. Doña Carmen la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con esos ojos sabios que habían visto muchas cosas en 80 años de vida. Mijita, dijo finalmente, tomando las manos de Paloma entre las suyas, ¿te has puesto a pensar quién podría ser realmente ese Manuel? ¿Qué quiere decir? Dices que tenía ojos especiales, que hablaba de manera especial, que caminaba de manera especial. Dices que después de que se fue, comenzaron a pasar cosas especiales. ¿No te parece que hay demasiadas casualidades juntas? Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Está insinuando que...? No estoy insinuando nada, mijita. Solo estoy diciendo que Dios tiene maneras muy especiales de respondernos cuando menos lo esperamos. Y a veces viene disfrazado de alguien que necesita ayuda para probar si realmente tenemos amor en el corazón. Pero eso sería imposible, doña Carmen. Esas cosas no pasan en la vida real. ¿Y quién dice que no pasan? La Biblia está llena de historias de ángeles que visitaron personas comunes, de Jesús mismo apareciendo después de la resurrección. ¿Por qué no podría seguir pasando? Esa noche, Paloma se quedó despierta hasta muy tarde, dándole vueltas en la cabeza a las palabras de doña Carmen. Había algo en Manuel que había sido diferente desde el primer momento. La forma en que había aparecido justo cuando ella estaba en su punto más bajo. La forma en que había hablado, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba escuchar. La forma en que había desaparecido, dejando tras de sí una estela de bendiciones inexplicables. ¿Será posible? Se preguntó mientras miraba por la ventana hacia las estrellas que brillaban más intensamente que de costumbre. ¿Será posible que realmente haya sido...? No se atrevía ni a pensar la palabra completa. Era demasiado increíble, demasiado extraordinario para su mente racional. Pero había algo en su corazón que ya sabía la respuesta. Al día siguiente, en su segundo día de trabajo en el café, sucedió algo que terminó de confirmar sus sospechas. Una cliente mayor entró alrededor de las 10 de la mañana, se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió solo un café negro. Paloma la atendió con la amabilidad de siempre, pero notó que la señora tenía los ojos rojos de llorar y las manos le temblaban mientras sostenía la taza. ¿Se encuentra bien, señora?, le preguntó con genuina preocupación. La mujer la miró y se echó a llorar. Ay, mijita, disculpe, es que ayer perdí mi trabajo después de 15 años. Tengo 62 años. ¿Quién me va a dar trabajo a esta edad? Y tengo 2 nietos pequeños que dependen de mí. El corazón de Paloma se estrujó. Reconocía perfectamente esa desesperación, esa sensación de estar perdida en un mundo que no te da oportunidades. No se desespere, señora. A veces las cosas que parecen terribles nos llevan a cosas mejores. ¿Usted cree, mijita? Lo creo porque me acaba de pasar. Hace 3 días yo estaba igual que usted, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza.
Pero ayer conseguí este empleo, y ahora veo que todo lo que pasé tenía un propósito. La señora se secó las lágrimas con la servilleta. ¿De verdad? De verdad. ¿Y sabe qué? No me cobre el café. Invita a la casa. No, mijita. Usted está trabajando. No puedo permitir que... Insisto, y además voy a pedirle un favor a mi jefe. Él necesita a alguien para hacer la limpieza en las mañanas antes de que abramos. ¿Le interesaría? Los ojos de la señora se iluminaron. ¿En serio me ayudaría así? Claro que sí. Todos necesitamos ayuda a veces. Cuando la señora se fue, después de que Roberto la hubiera contratado para el trabajo de limpieza, Paloma se quedó pensando en lo extraño de la situación. Era exactamente lo mismo que había pasado con ella el día anterior. Una oportunidad de trabajo había aparecido justo cuando más la necesitaba. Pero lo más extraño vino después, cuando Roberto se acercó a ella durante el descanso. Paloma, quiero contarte algo raro que pasó ayer. ¿Qué cosa? Un hombre vino en la tarde después de que te fuiste. Me dijo que había sido muy amable con él el día anterior y me preguntó si necesitaba empleados. Le dije que sí, que estaba buscando mesera. Entonces me dijo que tenía la candidata perfecta y me dio tu descripción exacta. Paloma sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo era ese hombre? Unos 35 años, cabello café, ojos muy claros, casi azules. Tenía algo especial, no sé qué. Hablaba con mucha seguridad, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. ¿Le dijo su nombre? Sí, se llamaba Manuel. ¿Lo conoces? Las manos de Paloma temblaron tanto que casi se le cae la taza de café que estaba sosteniendo. Sí, sí lo conozco, murmuró. Ayer le di refugio en mi casa cuando llovía. Qué curioso. Me dijo que eras exactamente la persona que yo necesitaba, que tenías un corazón de oro y que trabajarías mejor que cualquier empleada que hubiera tenido. Y tenía razón, eres excepcional. Esa tarde, cuando Paloma regresó a casa, ya no había dudas en su mente. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de una manera que desafiaba toda lógica, pero que su corazón entendía perfectamente. Manuel no había sido un hombre común. Manuel había sido alguien enviado específicamente para ella, en el momento exacto, cuando su fe estaba a punto de quebrarse, cuando estaba a punto de rendirse. Se arrodilló frente a la foto de su abuela Socorro y habló con una voz quebrada por la emoción. Abuelita, creo que pasó algo increíble. Creo que Jesús vino a mi casa. Creo que le di refugio sin saberlo, y ahora está bendiciendo mi vida de maneras que no puedo explicar. Como si fuera una respuesta, una brisa suave movió las cortinas de la ventana, aunque afuera no había viento. Esa noche, Paloma se durmió con una certeza que no había sentido nunca antes. No estaba sola. Nunca había estado sola. Y todo lo que había vivido, todo el dolor y la desesperación, había sido parte de un plan perfecto que ahora comenzaba a revelar su propósito. Los siguientes días pasaron como un sueño hermoso que Paloma temía que fuera a terminar en cualquier momento. Su trabajo en el café se desarrollaba perfectamente. Los clientes la querían. Roberto había aumentado su sueldo a 5,000 pesos después de solo una semana, y las propinas le permitían no solo cubrir sus gastos, sino también ayudar más a doña Carmen. Pero lo que más la tranquilizaba era la sensación constante de estar protegida, de tener una presencia invisible que cuidaba cada uno de sus pasos. Era como si Manuel hubiera dejado una parte de sí mismo en su casa, en su vida, en su corazón. Era el 25 de octubre, exactamente 10 días después del encuentro con Manuel, cuando sucedió algo que confirmaría definitivamente sus sospechas más profundas. Esa tarde, después del trabajo, Paloma decidió visitar la iglesia de San José, la misma donde había ido con su abuela desde niña. Había estado evitando ir porque se sentía culpable por haber dudado tanto de Dios, pero ahora sentía la necesidad urgente de dar gracias por todos los milagros que estaban sucediendo en su vida. La iglesia estaba casi vacía, como siempre a esa hora de la tarde. Solo había algunas señoras mayores rezando el rosario y un hombre solitario en la primera banca, de espaldas a ella. Paloma se sentó en una banca del fondo y se arrodilló para orar. «Jesús», comenzó con voz temblorosa, «si realmente fuiste tú quien vino a mi casa ese día, si realmente eres tú quien está cambiando mi vida, quiero darte las gracias. Perdóname por haber dudado, perdóname por haber pensado que me habías abandonado.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba orando. No sé por qué me elegiste a mí. No sé por qué merezco tanta bondad. Solo sé que desde que abrí mi puerta para ayudarte, mi vida ha cambiado completamente. Todo lo que has hecho por mí, todos los milagros que has puesto en mi camino. Sintió una presencia a su lado y abrió los ojos. El hombre que había estado en la primera banca ahora estaba arrodillado junto a ella. Cuando se volteó para verlo, sintió que el corazón se le detenía. Era Manuel, pero no era exactamente el mismo Manuel que había tocado su puerta bajo la lluvia. Este Manuel tenía la misma cara, los mismos ojos azules con destellos dorados, pero había algo diferente en él. Su ropa ya no era la ropa mojada del trabajador, sino una túnica blanca, simple pero inmaculada. Su rostro tenía una luz suave que parecía venir de adentro, y cuando sonrió, Paloma sintió que toda la iglesia se llenaba de una paz indescriptible. «Hola, Paloma», dijo con esa misma voz suave que ella había escuchado en su sala 10 días atrás. «Manuel, ¿eres realmente tú?» «Soy yo, pero creo que ya sabes quién soy realmente, ¿verdad?» Paloma no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a esos ojos que ahora reconocía como los mismos ojos que había visto en todas las imágenes de Jesús desde que era niña, pero infinitamente más reales, más vivos, más llenos de amor. «Eres realmente. Soy quien tú crees que soy», respondió Jesús con ternura infinita. «Soy quien ha escuchado cada una de tus oraciones, quien ha visto cada una de tus lágrimas, quien estuvo presente en cada momento de tu dolor». Paloma se echó a llorar con tal fuerza que todo su cuerpo temblaba. «No puedo creerlo. No puedo creer que realmente seas tú». Jesús extendió su mano y tocó suavemente su mejilla, y en ese momento Paloma sintió una paz tan profunda, tan completa, que era como si todos los miedos y preocupaciones de su vida se hubieran evaporado instantáneamente. «¿Por qué lloras, hija?» Porque no puedo creer que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, haya venido a mi casita humilde. Porque no puedo creer que me hayas elegido a mí, que no soy nadie especial. Paloma, mírame». Ella levantó los ojos, aunque las lágrimas le nublaban la vista. «Tú eres exactamente la clase de persona que yo busco. Un corazón puro que ayuda sin esperar nada a cambio. Una fe que se mantiene firme incluso en los momentos más difíciles. Un amor que se extiende hacia otros incluso cuando tú misma estás pasando necesidad. Pero dudé de ti. Pensé que me habías abandonado. Y es natural que dudaras. Eres humana y los humanos dudan cuando el dolor se vuelve muy intenso. Pero mira lo que hiciste incluso en medio de tu duda. Abriste tu puerta para ayudar a un extraño. Gastaste tu último dinero en medicina para tu vecina anciana. Mantuviste la bondad en tu corazón incluso cuando tenías motivos para volverse amarga. ¿Por qué viniste disfrazado? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?» Jesús sonrió con esa sonrisa que transformaba todo a su alrededor. «Porque quería ver si me amarías sin saber quién era. Quería ver si tu bondad era genuina o si solo ayudabas porque esperabas una recompensa. ¿Y qué viste? Vi a una mujer que tiene mi mismo corazón. Vi a alguien que ama sin condiciones, que da sin esperar, que ayuda sin juzgar. Vi a mi hija amada comportándose exactamente como yo la enseñé que se comportara». Paloma se arrodilló completamente en el suelo de la iglesia. «Jesús, gracias por todos los milagros. Gracias por el trabajo, por la comida, por el dinero. Esos no fueron los milagros más importantes, Paloma. No, el milagro más importante fue que tu corazón se mantuviera puro a pesar del sufrimiento. El milagro más importante fue que siguieras amando cuando tenías motivos para odiar. El milagro más importante fue que mantuvieras la fe cuando todo parecía perdido». Jesús se puso de pie y ayudó a Paloma a levantarse también. «Ahora quiero mostrarte algo». La tomó de la mano y en ese momento la iglesia se transformó. Las paredes se volvieron transparentes y Paloma pudo ver toda su vida como si fuera una película proyectada en el aire. Vio a su abuela Socorro enseñándole a orar cuando era niña. Vio todos los momentos de su adolescencia cuando había ayudado a compañeros de escuela que tenían problemas. Vio su trabajo en la tienda de ropa, donde siempre había sido amable con clientes difíciles. Vio todas las veces que había ayudado a doña Carmen sin esperar nada a cambio. Pero lo que más la sorprendió fue ver que en cada una de esas escenas había una figura luminosa a su lado,
una presencia que la había acompañado siempre, que había estado ahí en cada acto de bondad, en cada momento de dolor, en cada oración silenciosa. Siempre estuviste ahí, siempre, Paloma, desde el día que naciste hasta hoy, y hasta el día que vengas a casa conmigo. Nunca has estado sola. Pero ¿por qué no podía verte? Porque a veces la fe requiere no ver para creer. Tu fe se volvió más fuerte precisamente porque confiaste en mí sin verme. Pero ahora que has demostrado que tu amor es real, puedo revelarte quién soy. La visión cambió, y ahora Paloma pudo ver el futuro. Se vio a sí misma años después, dirigiendo una fundación para ayudar a jóvenes sin trabajo. Vio el café de Roberto convertido en una cadena de restaurantes que ofrecía empleos a personas que necesitaban segundas oportunidades. Vio a doña Carmen viviendo sus últimos años con dignidad y amor, rodeada de una comunidad que la cuidaba como familia. ¿Todo eso va a pasar? Todo eso y mucho más, porque cuando alguien demuestra que tiene un corazón como el mío, yo me encargo de multiplicar su capacidad de bendecir a otros. ¿Qué tengo que hacer? Seguir siendo tú misma, seguir amando, seguir ayudando, seguir creyendo. Pero ahora ya no tendrás que hacerlo con miedo, porque sabes con certeza que yo estoy contigo. Jesús se dirigió hacia el altar de la iglesia y Paloma lo siguió. Cuando llegaron frente al crucifijo, él se volteó una vez más hacia ella. Quiero darte algo antes de irme. ¿Te vas a ir? Mi presencia física se va, pero mi presencia espiritual se queda para siempre. Nunca más vas a sentir que estás sola, porque ahora sabes que yo estoy aquí. Jesús puso sus manos sobre la cabeza de Paloma, y ella sintió como si una corriente eléctrica de amor puro corriera por todo su cuerpo. Te bendigo con sabiduría para tomar las decisiones correctas. Te bendigo con fortaleza para enfrentar cualquier dificultad que venga. Te bendigo con un corazón que nunca se endurezca, sin importar lo que viva, y te bendigo con la certeza absoluta de que eres mi hija amada, y que todo lo que haga será para tu bien, y para el bien de todos los que toques. Jesús, ¿cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que realmente te conocí? Vas a vivir con gozo, con propósito, y con la responsabilidad de ser mis manos y mis pies en la tierra. Vas a vivir sabiendo que tu vida tiene un significado eterno. Jesús comenzó a alejarse hacia la salida de la iglesia, pero antes de desaparecer completamente, se volteó una última vez. Y Paloma, cuando la gente te pregunte cómo cambiaste tanto, cuéntales la verdad. Cuéntales que me diste refugio sin saber quién era, y que yo me encargué de darte refugio en mi amor para toda la eternidad. Cuando Jesús desapareció, la iglesia volvió a ser normal. Las paredes recuperaron su solidez. Las señoras seguían rezando el rosario como si nada hubiera pasado, y todo parecía exactamente igual que antes, pero Paloma ya no era la misma. Nunca más sería la misma. Se quedó ahí, arrodillada frente al altar durante 3 horas, llorando lágrimas de gratitud tan puras que cada una parecía una oración completa. Cuando finalmente salió de la iglesia, el mundo entero se veía diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros, y cada persona que pasaba por la calle le parecía hermosa, porque ahora podía ver en cada rostro un reflejo del amor de Dios. Esa noche, llamó a su prima Lucía para pagarle los 3,000 pesos que le debía. Paloma, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Ya conseguiste trabajo? Sí, prima. Conseguí trabajo y mucho más. Conseguí la certeza de que Dios nos ama y nos cuida, aunque a veces no lo veamos. Qué bueno, prima. Me da mucho gusto. Pero antes de colgar, Paloma sintió la necesidad de decir algo más. Lucía, ¿puedo contarte algo increíble que me pasó? Y por primera vez en su vida, Paloma contó la historia completa de su encuentro con Jesús. Lo contó sin miedo al ridículo, sin preocuparse por si le iban a creer, simplemente porque sabía que era verdad y que tenía la responsabilidad de compartirla. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Paloma, dijo finalmente Lucía con voz quebrada, hace 3 meses que no voy a misa porque estoy enojada con Dios por los problemas económicos que tenemos, pero después de escuchar tu historia, creo que mañana voy a regresar. Esa noche, Paloma se durmió con la certeza absoluta de que su vida había cambiado para siempre y de que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Los meses que siguieron al encuentro revelador en la iglesia fueron como vivir
en un constante estado de asombro para Paloma. Cada día traía nuevas confirmaciones de que su vida había sido tocada por lo divino, pero más que eso, traía nuevas oportunidades de ser ella misma un instrumento de milagros para otros. El café de Roberto se había convertido en algo mucho más que un simple negocio. Sin planearlo conscientemente, se había transformado en un refugio para personas que necesitaban una segunda oportunidad en la vida. La señora que Paloma había ayudado a conseguir trabajo de limpieza había traído a su nieta adolescente, quien necesitaba trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos familiares. Roberto, inspirado por el ejemplo de Paloma, la había contratado inmediatamente. «No sé qué tiene usted, Paloma», le había dicho Roberto una tarde mientras contaban la caja, «pero desde que llegó aquí, este lugar se convirtió en un imán para gente buena que necesita ayuda. Y extrañamente, entre más gente ayudamos, más próspero se vuelve el negocio». Era verdad. El café, que antes tenía dificultades para mantenerse a flote, ahora estaba siempre lleno. Los clientes no solo venían por el café, que ciertamente era bueno, sino por el ambiente de calidez humana que se respiraba. Sabían que cuando entraban ahí, serían tratados no como clientes, sino como familia. Un día de diciembre, mientras Paloma atendía las mesas del mediodía, entró un joven que no podía tener más de 18 años. Estaba claramente nervioso, con la ropa limpia pero remendada, y esos ojos que delataban hambre no solo física, sino emocional. Se sentó en la mesa más alejada y pidió solo un vaso de agua. «¿No va a ordenar nada de comer?», le preguntó Paloma con gentileza. «No, señora, solo agua, por favor». Paloma reconoció inmediatamente esa situación. Había estado ahí muchas veces. Entrar a un lugar sabiendo que no tenías dinero, pero necesitando un espacio donde sentirte humano, aunque fuera por unos minutos. ¿Sabe qué? Hoy tenemos una promoción especial. Por cada vaso de agua, regalamos una torta y un café. ¿Le interesa? El joven la miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? ¿En serio? Y no se preocupe, no es caridad. Es una promoción real que tenemos para jóvenes trabajadores. Mientras le servía la comida, Paloma se sentó un momento con él. ¿Está buscando trabajo? Sí, señora. Llevo 2 meses buscando. Acabo de salir de la prepa y necesito trabajar para ayudar a mi mamá. Mi papá se fue cuando era chico y ella ha trabajado muy duro para mantenerme estudiando. ¿Cómo se llama? Diego Morales. Diego, ¿qué le parece si hablamos con mi jefe? Necesitamos a alguien que nos ayude con las entregas a domicilio. No es mucho dinero al principio, pero es un empezar. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿De verdad me ayudaría así? Claro que sí. Todos necesitamos ayuda a veces. Roberto no solo contrató a Diego inmediatamente, sino que se ofreció a enseñarle todo el negocio. Si va a trabajar aquí, que aprenda bien. Tal vez algún día pueda abrir su propio café. Pero lo que más conmovió a Paloma fue lo que pasó esa noche cuando Diego se fue a su casa. Regresó 1 hora después, con una señora de unos 45 años, delgada, con manos de trabajadora, pero con esa dignidad especial que tienen las madres que han luchado solas por sus hijos. «Señora Paloma», dijo Diego con voz emocionada, «ella es mi mamá. Vino a conocerla y a darle las gracias». La señora tomó las manos de Paloma entre las suyas. «Señora, no sabe lo que ha hecho por nosotros». Diego llegó a la casa llorando de felicidad. Hace meses que no lo veía así de contento. «No hice nada especial, señora. Solo lo que cualquier persona decente haría». «No, no es verdad. La mayoría de la gente voltea para otro lado cuando ve a un muchacho como mi Diego pidiendo trabajo. Usted lo vio como persona, le dio una oportunidad. Eso no lo hace cualquiera». Esa noche, cuando Paloma llegó a casa, encontró a doña Carmen esperándola en su patio con una expresión extraña en el rostro. «Mijita, tengo que contarte algo muy raro que me pasó hoy». «¿Qué pasó, doña Carmen?» «Estaba durmiendo la siesta cuando sentí que alguien me tocaba el hombro muy suavemente. Abrí los ojos y vi a un hombre joven, muy guapo, con ojos azules muy claros. Me dijo que había venido a darme un mensaje. El corazón de Paloma comenzó a latir más rápido. ¿Qué le dijo? Me dijo que mi nieta Paloma, así me dijo, tu nieta Paloma, estaba haciendo un trabajo muy importante y que yo la tenía que apoyar y cuidar porque ella iba a bendecir a muchas personas. ¿Cómo estaba vestido ese hombre? Con ropa normal, pero había algo especial en él. Cuando hablaba yo sentía una paz que nunca había sentido, y cuando se fue, olía toda mi casa a rosas.
aunque yo no tengo rosas en mi jardín. Paloma se quedó sin palabras. Era la confirmación que necesitaba de que todo lo que estaba viviendo era real, de que su encuentro con Jesús no había sido una alucinación y de que su misión apenas estaba comenzando. En enero del año siguiente, Roberto le propuso algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Paloma, quiero ofrecerte ser mi socia en el negocio. Vas a tener el 30% de las ganancias y quiero que te encargues completamente del programa de ayuda laboral que has estado desarrollando. Programa de ayuda laboral. Sí, eso que has estado haciendo de ayudar a gente a conseguir trabajo. Quiero formalizarlo, que tengamos convenios con otras empresas, que podamos ayudar a más personas, que esto se convierta en algo grande. Paloma sintió que el alma se le salía del cuerpo. De ser una joven desempleada, desesperada, estaba pasando a ser socia de un negocio próspero con la oportunidad de ayudar a cientos de personas. Roberto, yo no tengo dinero para invertir. No necesitas dinero. Tu inversión es tu corazón, tu dedicación, tu capacidad de ver a las personas como seres humanos valiosos. Eso vale más que cualquier capital. El programa Segundas Oportunidades se lanzó oficialmente en marzo y en 6 meses habían ayudado a conseguir trabajo a más de 200 personas. Tenían convenios con 30 empresas en Guadalajara y las historias de éxito comenzaron a llamar la atención de los medios locales. Pero para Paloma, la estadística más importante no era el número de empleos generados, era la transformación que veía en cada persona que recibía una oportunidad, como María Elena, una madre soltera de 38 años que había estado desempleada durante 1 año. Cuando llegó al programa, estaba tan desanimada que apenas podía mantener contacto visual. 6 meses después, había sido promovida a supervisora en la empresa donde la habían colocado y ahora era voluntaria del programa los fines de semana. Señora Paloma, le había dicho María Elena durante la celebración del primer aniversario del programa, usted no solo me ayudó a conseguir trabajo, me ayudó a recordar que valgo algo, que puedo aportar algo valioso al mundo. O como don Aurelio, un hombre de 58 años que había perdido su trabajo en una fábrica después de 20 años de servicio. Pensaba que ya estaba demasiado viejo para empezar de nuevo, pero Paloma lo había conectado con una empresa que valoraba la experiencia. Ahora era instructor de nuevos empleados y se sentía más útil que nunca. Mire, señora, le había dicho mostrándole una foto de sus nietos, estos niños ahora tienen un abuelo que puede mantener la cabeza en alto. Gracias a usted, no tuvieron que ver a su abuelo derrotado por la vida. Cada historia era un milagro. Cada persona transformada era una confirmación de que su encuentro con Jesús había sido real y tenía un propósito eternal. Un día de agosto, mientras revisaba las estadísticas del programa, Paloma se dio cuenta de algo asombroso. En 1 año y medio, habían ayudado a 543 personas a conseguir trabajo. Pero más allá de eso, habían creado una red de apoyo que se sostenía sola. Las personas que habían sido ayudadas ahora ayudaban a otros. Las empresas que habían participado recomendaban el programa a otros empresarios y la comunidad completa había comenzado a cambiar su manera de ver el desempleo. Ya no es un problema individual, le había dicho el presidente de la Cámara de Comercio durante una entrevista en el periódico local. Se ha convertido en una responsabilidad comunitaria. Y todo empezó con una joven que decidió que cada persona merece una oportunidad. Pero el reconocimiento que más la emocionó llegó de una fuente inesperada. Un día de septiembre, recibió una carta de la Ciudad de México. Estimada señora Vázquez, el programa Segundas Oportunidades que usted dirige ha llamado la atención del gobierno federal. Nos gustaría invitarla a presentar su modelo en el Congreso Nacional de Desarrollo Social, con el objetivo de replicarlo en todo el país. Su trabajo representa exactamente el tipo de iniciativa ciudadana que necesitamos para transformar México desde la base. Atentamente, Secretaría de Desarrollo Social. Paloma leyó la carta 3 veces antes de poder creer que era real. De darle refugio a un extraño en una tarde lluviosa, había llegado a ser invitada al Congreso Nacional. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, salió al patio de su casa, que ahora había sido remodelado y tenía un pequeño jardín con rosas, como las que doña Carmen había olido el día de la visita misteriosa, y habló con Jesús como había aprendido a hacer todas las noches. Jesús,
No puedo creer todo lo que ha pasado desde que te conocí. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, una vida demasiado hermosa para ser mía. Una brisa suave movió las rosas, llenando el aire con su fragancia, y Paloma sintió esa presencia familiar, esa certeza de que no estaba hablando sola. Pero entiendo ahora por qué viniste disfrazado de alguien que necesitaba ayuda. Querías que aprendiera que ayudar a otros no es solo un acto de bondad hacia ellos, sino un acto de amor hacia ti. Cada persona que he ayudado ha sido tú mismo pidiendo refugio otra vez. El viento se intensificó un poco, moviendo las hojas del árbol que habían plantado en honor a su abuela, y Paloma hubiera jurado que escuchó una voz familiar susurrándole: «Ahora entiendes, hija mía, ahora entiendes que cuando amas a los míos, me amas a mí». Se durmió esa noche con la certeza absoluta de que su vida tenía un propósito eterno y de que cada día que pasaba era una nueva oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús en un mundo que necesitaba desesperadamente amor y esperanza. Pero lo mejor aún estaba por venir. 2 años después de aquel día lluvioso, cuando Paloma abrió su puerta para darle refugio a Manuel, su vida había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. El programa Segundas Oportunidades ahora operaba en 12 estados de la República Mexicana, había ayudado a más de 3,000 personas a conseguir empleo y se había convertido en un modelo internacional de reinserción laboral basado en la dignidad humana. Pero para Paloma, el verdadero milagro no estaba en las estadísticas. El verdadero milagro estaba en las cartas que recibía todos los días de personas que habían encontrado no solo trabajo, sino esperanza, propósito y la certeza de que su vida valía algo. Era el 15 de octubre, exactamente 2 años después de su encuentro con Jesús, cuando recibió la invitación que cambiaría el alcance de su testimonio para siempre. «Estimada señora Vázquez», decía la carta con membrete del Vaticano, «Su Santidad el Papa Francisco ha sido informado sobre su trabajo con personas desempleadas y sobre el testimonio de fe que ha compartido respecto a su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Le extendemos una cordial invitación para que comparta su experiencia en el Encuentro Mundial de Testimonios de Fe que se realizará en Roma el próximo mes». Paloma tuvo que sentarse después de leer la carta. El Papa Francisco quería escuchar su historia. El líder de la Iglesia Católica Mundial había sido informado sobre una joven de Guadalajara que aseguraba haber dado refugio a Jesús sin saberlo. Doña Carmen le dijo esa tarde a su vecina, que ahora tenía 82 años pero estaba más saludable que nunca: «No puedo creer que esto esté pasando». «Ay, mijita», respondió la anciana con esa sabiduría que dan los años y la fe profunda, «¿por qué no puedes creerlo? Desde el día que conociste a Manuel, o a Jesús como sabemos que era, tu vida se convirtió en un testimonio viviente de que los milagros son reales. Pero es el Papa, doña Carmen, es el hombre más importante de la Iglesia, y tú eres la mujer que le dio refugio al hombre más importante del universo. ¿No te parece que están a mano?». La preparación para el viaje a Roma fue intensa. Paloma nunca había salido de México, nunca había tomado un avión, nunca había estado en una situación tan solemne, pero cada vez que sentía nervios o miedo, recordaba los ojos azules de Manuel y esa voz que le había dicho: «Vas a vivir sabiendo que tu vida tiene un significado eterno». El día de su presentación en el Vaticano, Paloma se levantó antes del amanecer y oró durante 2 horas. No por ella, sino por todas las personas que necesitaban escuchar que los milagros son reales, que Dios no los ha abandonado, que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. El auditorio del Vaticano estaba lleno de cardenales, obispos, líderes laicos y representantes de medios católicos de todo el mundo. Cuando anunciaron su nombre, Paloma subió al pódium con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de una paz que ya conocía bien. «Buenos días», comenzó con voz clara. «Mi nombre es Paloma Vázquez y vengo de Guadalajara, México, para contarles algo que cambió mi vida para siempre». Miró a la audiencia, vio rostros serios y expectantes, y por un momento sintió la tentación de suavizar su historia, de hacerla más creíble para una audiencia tan sofisticada. Pero entonces recordó las palabras de Jesús: «Cuéntales la verdad. Hace exactamente 2 años yo era una joven desempleada que estaba perdiendo la fe.
Había orado durante meses pidiendo ayuda, pidiendo trabajo, pidiendo una señal de que Dios no me había abandonado, pero cada día mi situación empeoraba. Durante los siguientes 30 minutos, Paloma contó su historia completa, sin omitir ningún detalle. Habló de la desesperación, de las noches llorando bajo la lluvia, de la tentación de pensar que Dios la había olvidado. Habló del día cuando Manuel tocó su puerta, de cómo había decidido ayudarlo a pesar de no tener nada. Al día siguiente comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Comida que aparecía en mi refrigerador, trabajos que surgían de la nada, dinero que llegaba exactamente cuando lo necesitaba. Contó sobre el momento en la iglesia cuando Manuel se le había revelado como Jesús, sobre la conversación que habían tenido, sobre las bendiciones que había puesto en su vida. Sé que mi historia puede sonar increíble, dijo mirando directamente a los ojos del Papa Francisco, que la escuchaba con atención absoluta. Sé que vivimos en un mundo donde es difícil creer en milagros, pero estoy aquí no para convencerlos de que crean en mi historia, sino para decirles que el mismo Jesús que caminó por Galilea hace 2000 años, sigue caminando por nuestras calles hoy. Viene disfrazado de personas que necesitan ayuda. Viene en forma de extraños que tocan nuestras puertas pidiendo refugio. Viene como mendigos, como desempleados, como ancianos solitarios. Y cada vez que abrimos nuestro corazón para ayudar a uno de ellos, lo estamos ayudando a él. El silencio en el auditorio era absoluto. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros se inclinaban hacia adelante para no perderse ni una palabra. Después de mi encuentro con Jesús, mi vida se transformó completamente, pero no solo mi vida. Hasta ahora, el programa que desarrollamos ha ayudado a más de 3000 personas a encontrar trabajo, pero más importante aún, les ha devuelto la dignidad, la esperanza, la certeza de que valen algo. Y todo comenzó con un acto simple: abrir mi puerta para ayudar a alguien que necesitaba refugio. Nada espectacular, nada sobrenatural en apariencia, solo lo que cualquier cristiano debería hacer naturalmente. Paloma hizo una pausa y miró una vez más a toda la audiencia. Mi mensaje hoy es muy simple. Jesús sigue visitándonos, sigue tocando nuestras puertas, sigue pidiendo refugio. La pregunta no es si Él viene a nosotros, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras puertas cuando llega. Cuando terminó, el aplauso fue largo y emotivo, pero lo que más la conmovió fue ver que el Papa Francisco tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de la presentación, el Papa la recibió en una audiencia privada. «Hija mía», le dijo tomando sus manos entre las suyas, «tu testimonio me ha recordado algo que a veces olvidamos en medio de tanta teología y tanta administración eclesiástica, que nuestra fe se basa en encuentros reales con Jesús vivo. Santo Padre, ¿usted cree en mi historia?». El Papa sonrió con esa sonrisa paternal que había conquistado al mundo. «Hija, he pasado toda mi vida buscando evidencias de que Jesús sigue activo en nuestro mundo. Tu vida es una de las evidencias más hermosas que he visto. ¿Qué debo hacer ahora, Santo Padre? Seguir siendo tú misma, seguir abriendo puertas, seguir siendo las manos y los pies de Jesús en un mundo que los necesita desesperadamente, pero ahora con una responsabilidad adicional: ser testimonio para aquellos que han perdido la esperanza de que los milagros son posibles». El Papa le entregó un rosario bendecido especialmente para ella. Cuando ores con este rosario, recuerda que tienes la oración de toda la Iglesia acompañándote en tu misión. La noticia de su testimonio en el Vaticano se extendió por todo el mundo católico. Medios internacionales pidieron entrevistas, universidades la invitaron a dar conferencias, y su historia se tradujo a 12 idiomas. Pero el impacto más profundo se sintió en las cartas que comenzó a recibir de todas partes del mundo. Una desde Brasil. «Querida Paloma, después de escuchar tu historia decidí volver a la iglesia después de 10 años de alejamiento. Si Jesús visitó tu casa, tal vez también visite la mía». Otra desde España. «Estimada hermana, trabajo con inmigrantes en Madrid. Tu testimonio me ha inspirado a ver en cada persona que ayudo un posible encuentro con Cristo. Mi trabajo ya no es solo social, es espiritual». Una más desde Filipinas. «Dear Paloma, I am a young mother struggling with unemployment. Your story gave me hope that God has not forgotten me. I started helping other mothers in my community,
and miracles started happening. Pero la carta que más la emocionó llegó desde una cárcel en Colombia. Señora Paloma, soy un preso que cumple condena por robo. Escuché su historia en la radio de la capellanía. Durante años pensé que Dios me había dado la espalda por mis errores. Pero si Jesús puede visitar la casa de una joven en Guadalajara, tal vez también pueda visitar la celda de un criminal arrepentido. He decidido cambiar mi vida completamente. 6 meses después, Paloma recibió otra carta del mismo hombre. Había sido liberado por buena conducta, había conseguido trabajo en un programa de reinserción social y había fundado un grupo de apoyo para exconvictos basado en el modelo de segundas oportunidades. 3 años después de su encuentro con Jesús, Paloma estaba de regreso en Guadalajara, pero su vida había tomado una dimensión internacional. El programa Segundas Oportunidades operaba ahora en 15 países de América Latina. Había ayudado a más de 15,000 personas y se había convertido en un modelo mundial de desarrollo social basado en la dignidad humana. Pero para Paloma lo más importante seguía siendo lo mismo de siempre, la certeza de que cada persona que ayudaba era Jesús mismo pidiendo refugio otra vez. Un día de octubre, exactamente 3 años después de su primer encuentro con Manuel, Paloma estaba trabajando en su oficina cuando su asistente le anunció que había un visitante que insistía en verla personalmente. Dice que no tiene cita, pero que usted lo va a querer recibir. ¿Cómo se llama? Dice que se llama Manuel. El corazón de Paloma se detuvo por un momento. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la recepción con pasos que parecían flotar sobre el suelo. Ahí estaba él, Manuel, Jesús, exactamente igual que la primera vez, con esa misma ropa sencilla, esos mismos ojos azules con destellos dorados, esa misma sonrisa que transformaba todo a su alrededor. «Hola, Paloma», dijo con la voz que había escuchado en sus sueños durante 3 años. «Jesús, ¿eres realmente tú otra vez? Vine a felicitarte», dijo acercándose, «y a darte las gracias, a darme las gracias a mí. Yo debería estar de rodillas dándote gracias a ti por todo lo que has hecho en mi vida». Paloma recibe la visita de Jesús, quien le agradece por haber cumplido su misión, abrir su puerta años atrás para ayudar a un desconocido. Él le muestra que, a partir de ese gesto sencillo, nació un programa internacional que ya ha transformado miles de vidas. Paloma insiste en que solo hizo lo que consideraba correcto, pero Jesús le explica que el verdadero milagro fue su decisión de amar sin miedo y confiar incluso en los momentos difíciles. Él le recuerda que los milagros no son cosas extraordinarias reservadas para personas especiales, sino gestos simples de amor que cualquiera puede vivir. Jesús la tranquiliza diciéndole que seguirá viéndolo cada día en el rostro de las personas a quienes ayude. Paloma escribe en su diario que ahora comprende. Al dar refugio a Jesús, en realidad abrió su corazón para descubrir que los milagros nacen de los actos más pequeños de bondad. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal, porque cada palabra compartida aquí busca sembrar esperanza y recordar que la bondad aún tiene poder en nuestro mundo. Tu apoyo no es solo un gesto pequeño, sino una forma de mantener vivas estas historias que nos recuerdan que nunca estamos solos, que siempre hay luz, incluso en los días más oscuros. Acompáñanos en este camino, porque juntos podemos seguir compartiendo mensajes que sanan, que inspiran y que nos hacen creer de nuevo en la fuerza del amor y de la compasión,